pues tenemos una entrevista hoy, como habíamos dicho, ¿verdad? Y ya lo tenemos aquí a nuestro invitado de hoy. Elena, cuéntanos, ¿quién viene? Pues es Paco Arenas, es un escritor... Un segundo, cambiarle la silla. Sí, no, espera, voy yo. O que se ponga Bueno, allí. es esa, que se ponga ya al lado tuyo. Bueno, que en realidad Arenas es un seudónimo, ahora nos lo explicará todo. Y bueno, viene a hablarnos de su libro, Los manuscritos de Teresa Panza. Y bueno, de qué se trata y dónde lo podemos conseguir y de todo, bueno, todo lo que nos quiera contar. Y cuando sale la peli, ¿no? Hola, Paco. Veis que está de moda eso de que se salga. Ah, ya buenas, está, ya Paco. está aquí. ¿Qué Buenas tal? tardes. Buenas tardes. Paco Arenas, que en realidad es Paco Martínez López. y el Arenas, que es de nombre artístico. No, artístico no, es el apodo de toda la vida de mi familia. Ah, eso es claro, es que eso sí. Claro, O sea, el apodo del pueblo, como una cosa. Sí, sí. Los Arenas te queda Paco de Arenas. Pinarejo. Claro. Pero vamos, los libros los firmas como Paco Arenas, ¿no? Sí. Bueno, lo firmo cuando he firmado los dos. Ah, vale. Pones los dos nombres. Sí. Jolín. Es que es escritor, ya que se pone. Bueno, Paco, pues cuéntanos. Bueno, has escrito otros libros, pero tenemos aquí los manuscritos de Teresa Panza, que es escrito en primera persona por la hija de Sancho Panza, el compañero del famoso Quijote, ¿no? Exacto. Están escritos en primera persona porque es la forma de meterme más en el personaje femenino, que es además siempre la mujer es mucho más rica en matices que el hombre y siempre es más fácil meterse y hacer una crítica a la sociedad y a tanto de la época del siglo XVII como a la actual desde el punto de vista de una mujer, porque tiene muchos más matices. ¿Y dices que es más fácil meterse en la cabeza de una mujer? Para mí sí. Me considero hombre en todas las letras, ¿no? Pero- Ha dicho que es más rica en matices, con lo cual quiere decir que los Estamos hombres locas. somos un poco simples. Ah, vale. No, pues también es verdad, los hombres somos bastante más simples que las mujeres. Es cierto. Bueno, y Oye, Irma, que lo digamos nosotros, vale. Está porque- rodeado. Es cierto. O sea, por lo menos los de mi alrededor son bastante simples. está rodeada ahora mismo. Sí, lo sé. Ah, vale. Pero tengo escudo. Es invisible, pero lo tengo. Bueno, y entonces la novela habla de la hija de Teresa Panza, en primera persona, de lo que siente. Sí, con respecto a Cervantes, o sea, digamos que es la lucha un poco. Teresa Panza, en cierto modo, soy también yo. A la cultura, no pude estudiar, a los 13 años estaba subiendo maletas en un hotel, entonces mi obsesión era leer, incluso escribir. Yo de chiquillo, los profesores me sacaban para que sacase mis redacciones, entonces llegó la hora de terminar el octavo y dicen, bueno, pues tú no puedes estudiar, no tienes medios, no tienes eso, pues a subir maletas en un hotel. A currar. Entonces para mí eso fue una lucha por algo como una forma de rebeldía, es decir, voy a formarme por mí mismo, voy a intentar conseguir hacer cosas. Y entonces Teresa Panza también es lo mismo. Teresa Panza se encuentra con un doble problema. Es mujer en el siglo XVII. Si los hombres no tenían acceso a la cultura, prácticamente ninguno, una mujer era algo prácticamente imposible. Entonces, a la hora de plantearme pasar, porque en principio lo escribí como un hombre, a la hora de plantearme pasarlo a Teresa Panza, que sea Teresa Panza quien escribe los manuscritos, vi que era mucho más fácil al mismo tiempo poder criticar esa situación, esa sociedad. Entonces se encuentra con que el bachiller Carrasco dice, bueno, pues yo le puedo enseñar a Sanchico, pero ¿cómo te voy a enseñar a ti? Tú eres una mujer, las mujeres están para otras cosas, no precisamente. Y entonces, pues a partir de ahí surge una historia reivindicativa, en cierto modo feminista. Hay mucha gente que la considera feminista. Hay que decir que gané en Relatos contra la Violencia Machista el año pasado. Sí. Entonces, no en tono de humor, con mucho erotismo, mucha reivindicación también, en cierto modo social, criticando la sociedad de la época, criticando a lo que era la nobleza, y eso saco un personaje que para mí es bastante intenso, que es Teresa Panza, hija de Teresa Cascajo, que mucha gente la confunde con Teresa Panza, pero con Teresa Cascajo y Sancho Panza.
Y que además también una historia de amor, ¿no? Sí. Que ella se enamora de Cervantes. Ella está acostumbrada a estar, porque Sancho Panza y Teresa Cascajo, al morir Cervantes, viven un poco casi de la caridad de Bachiller Carrasco y la sobrina de Don Quijote, de Antonia, pero terminan criando cerdos, algo que mi familia también hizo, y emprenden un camino que es un camino hacia Pinarejo, que es mi pueblo, y es el pueblo de Cuenca, y es al mismo tiempo el pueblo de Sancho. Ahí tenía Sancho un gran secreto que no había contado. En Pinarejo está la cueva de la Montesina, pero bueno, eso ya que cada cual lo descubra. Vale. Claro. Sí. No vas a descubrir ahora todo el libro. Aparte, en 2012 Sí. abriste tu primer blog y tienes sí. como más de... Aquí pone más de 200 artículos. Sí, bueno, el primer blog lo abrí en 2012. Sí que tengo en diversos medios digitales más de 200 artículos. Ya ni los cuento, al principio los ponía y eso, pero tanto de historia como republicanos o de literatura, sobre todo de política, en cierto modo, en plan republicano. Y poesía también, estuve bichoneando por ahí por tu blog. Sí, Que también. tenías al principio como una duda, ¿no? De poesía, o sea, yo estoy haciendo poesía porque... Sí, no, o sea, yo siempre me he sentido muy inseguro con la poesía. De hecho, aunque participé de joven en certámenes y un poeta conocido, que no voy a decir el nombre, pero bueno, el de Albacete, me dijo que yo era un diamante en bruto. Y me puso unas condiciones que yo no quise aceptar, que dejase la poesía social de lado y que él me ayudaría a hacerme como poeta, pero yo no estaba muy por la labor. Yo no era yo entonces, y monté un bar en Benicalá, que el bar Arenas. Ah, Y- vale, pues de eso nos conocemos. Espérate, Eso no. que ahora viene, ¿sí? Claro. Claro. Porque cuando estábamos antes hablando de Paco Arenas, digo, es que claro, realmente no caía en el vínculo. De Benicalap, que somos Claro. del barrio de Claro. Benicalap, el mejor Claro. barrio del Mont. Che, mira. Sí. Che, Benicalá. Además, el bar Arenas fue muy famoso y con mucha clientela. Bueno, yo no había nacido, pero... Sí. Ah, Perdón. El bar Arenas estuvo activo hasta hace 12 años, ¿no? Pues mira, justo Justo cuando nació ella. Justo. Más o menos. Sí. Y, bueno, la labor de escritor, tal y como están hoy las cosas, desde tu punto de vista, ¿ves que es una carrera que tiene futuro? A ver, tú lo sabes igual como yo, la carrera de escritor, si te llamas Pérez Reverte, si eres un Vargas Llosa o eso, o eres un O Belén genio, Esteban. o Belén Esteban, pues tienes la cosa muy fácil. Pero para alguien que empieza puede ser muy bueno. Yo no digo que lo sea, aunque por suerte se está fijando mucha gente en la novela, sobre todo profesores de secundaria, algo muy llamativo porque no lo esperaba. Supongo que es por el tipo de lenguaje que utilizo en la novela, que imita el del siglo XVII, más que nada para que parezca verídico que los ha escrito una campesina manchega. Y entonces creo que para vivir de esto, desde luego, yo no estoy ganando nada prácticamente, o sea, nada. Si hago cuentas, he perdido dinero. Ya. Tampoco hubiese pagado por publicarlo. Los manuscritos de Teresa Panza lo podemos encontrar en internet, pero ¿dónde lo podemos conseguir si lo queremos comprar? En teoría, en cualquier librería de España, incluido el Corte Inglés, la Casa del Libro, que los catálogos lo tienen, pero si En no se estantería. encarga, no. Yo siempre recomiendo las librerías del barrio, la librería del pueblo. Ahora mismo en San Clemente hay una librería que se llama El Tintero, que ha vendido muchos. En librerías de Cuenca, en algunas se está vendiendo, o sea, en realidad se está vendiendo por toda España, pero eso, Bajo demanda. tienes que ir, reservarlo y eso. Y hay una pregunta que me has hecho y que no he contestado, que es la historia de amor que se esconde. Vale. Teresa Panza comienza a leer clandestinamente y por casualidad, pues eso, conoce a Cervantes, que necesita escribir la segunda parte del Quijote. La acción transcurre entre la primera y la segunda. Y se enamora sobre todo de las palabras que escucha de Cervantes, el modo de decirlas,
ella, cuando ya entabla relación con Cervantes, ya tiene novio, está a punto de casarse, pero Cervantes da la casualidad de que se aloja en su casa porque Cervantes necesita de Sancho, muerto el Quijote, necesita de Sancho para escribir la segunda parte. Y ahí es donde entra la relación, primero pues de alumna, que Cervantes le enseña bien a leer, un poco a escribir, pero luego pues entra una relación muy intensa entre una chica de unos 18 años, 17-18 años y un sexagenario. Sí. Porque Cervantes, cuando escribe la segunda parte, tiene ya los 60 años, o sea que no es ningún chiquillo, y en esa época estaban bastante más desgastados, y ahora también. Y Paco, ¿crees que leer tu novela podría motivar a la gente que no ha podido con el Quijote? De hecho, hay varios profesores, bueno, por lo menos hay un catedrático de Puerto Rico y unos 3 o 4 profesores de aquí de España que me han dicho que acerca mucho al Quijote, que en muchas ocasiones parece que estás leyendo el Quijote y que estimula a la lectura del Quijote. Yo hice una pregunta en la última presentación que la hice en mi pueblo, en Pinarejo, que está en La Mancha. Todo el mundo en teoría ha leído el Quijote. Hice una pregunta sobre el Quijote, nadie me la supo contestar, y había incluso algún profesor. Pregunté quién era Marcela, que para mí es un personaje muy importante del Quijote, nadie me lo supo contestar. O sea, Quijote es el libro más vendido, dicen que es más leído de la historia, pero hay mucha gente que no lo ha leído. Y eso yo una de las que me incluyo, y mira que lo he intentado, Yo no lo he leído tampoco. porque yo creo que me leo hasta los prospectos de los medicamentos, pero lo he intentado y eso pero me va a pasar con el Quijote como con otras obras, que la coges a lo mejor en un momento que no tienes tú la mente para eso y lo aparco, porque leer un libro por obligación para mí es lo peor que puede haber. Eso jamás se debe hacer. Yo, una de las cosas que propuse, como también había diputados y eso en la presentación, que el Quijote se diese en la escuela, pero por capítulos sueltos a los estudiantes, pero no por obligación, sino por el placer de leerlo. Un libro de más de 1000 páginas no se puede obligar a nadie a que lo lea. Y el lenguaje. El lenguaje. También es muy Entonces, difícil. yo lo que hago con el lenguaje es imitar el estilo del siglo XVII, pero solo imitarlo. Y sí, pero adaptado, ¿no? Digamos. Así como si fuese una adaptación. Sí que utilizo los pies de página con un doble sentido, que es el de meter historia, que soy un gran aficionado a la historia, y también para confundir al lector. A mí han llegado a preguntarme sí, es verdad. si era real, si los manuscritos existían. Me han pedido que los enseñe, me han preguntado sobre todo por lo que utilizo como prólogo, que es la carta al vicerrector. Ha sido impresionante las preguntas que me han hecho sobre esa carta al vicerrector de la Universidad de Cuenca y sobre lo que es el anexo o el epílogo también, porque ya digo, más de uno me ha preguntado o me ha pedido que les enseñe los manuscritos. Claro, no, y de hecho en algunos comentarios que he leído, de gente que se ha leído los manuscritos, al final dice, bueno, y siempre te queda la duda de si es verdad o no, si existen esos manuscritos o no. Aunque tú digas, no, es que esto es ficción, pero entonces, queda la duda, ¿eh? Ha conseguido también una cosa que consigue el Quijote, que hay gente que todavía piensa que el Quijote es un personaje real y va a Castilla-La Mancha, porque yo mi pareja es de Castilla-La Mancha, de Tomelloso, y vas a sitios y ves a turistas que dicen, no, es que aquí pasó. Y dicen, no, a ver, es un libro muy bueno, pero es un libro, no, aquí realmente no pasó nada. Es un personaje. Pues yo sí que lo consigo. Y bueno, intento demostrar eso, que Don Quijote y Sancho fueron personajes reales, y hay gente que dice, ¿realmente lo demuestra? Digo, es que no eran reales. Dice, pero entonces no son reales, entonces esto no pasó. O sea, conversaciones que he tenido con gente que me ha llamado por teléfono, o sea, sobre todo me ha llamado la atención con profesores. Yeah. O sea, con profesores que les ha llamado la atención lo que es eso, y me han llegado a preguntar, oye, ¿y de la universidad te han contestado? Digo, pero eso es una profesora además vecina mía, dice, oye, ¿te han contestado de la universidad? Digo, perdona, de la universidad. Digo,
No sé. Dice, sí, de la carta que mandaste al vicerrector. Digo, no, sí, eso es totalmente una parte de la novela. Pero eso es genial, ¿eh? Eso, al margen de que tú puedas decir, no, que son personajes, que es totalmente ficción, el hecho de que te quede esa sensación es como cuando lees un libro de ciencia ficción o de tal, que dices, pero ¿y si hubiera pasado? Nunca se sabe, ¿no? Además la realidad supera siempre la ficción muchas veces. Poder captar o poder transmitir esta sensación en el lector, para mí es una de las cosas más apasionantes de la lectura, vamos. Bueno, está bien que la gente imagine y que piense, puedes en tu fantasía pensar que es real, que ha pasado, ¿sabes? Claro. Pues, Bueno. Sí, no, además, por ejemplo, en Pinarejo, en mi pueblo, que relato los sitios, los lugares, que da la casualidad de que la cueva de la Montesina existe, que además está como la describo, que además hubo un terremoto que obligó a tapiar la cueva para evitar accidentes, que hay una sima, o sea, todo eso, la gente conoce los lugares, entonces todavía le queda más duda. realismo, claro. Y el epílogo, que es cómo encuentro los manuscritos, cómo los conservo, cómo todo eso son con personajes reales del pueblo. O sea, aparece mi madre, aparece mi hermana, aparecen amigos míos, y entonces, como algunas de esas cosas sí ocurrieron, hace que la gente dice, bueno, aquí qué pasa. No está tan loco. Igual, no está pirado del todo, que igual pudo pasar, ¿no? Sí. Además sí que es cierto que encontré cosas. Encontré una virgen de mármol, encontré un baúl con papeles, con vaciado una palancana, o sea, esas cosas sí las encontré. Lo que no había manuscritos, por supuesto, sí que había papeles. Ya. O sea, cosas que cuento sí que son reales. Y bueno, ¿tienes algún otro proyecto en mente? Tengo uno que llevo trabajando ya mucho tiempo en él. Lo he mandado a concursos, no he ganado ninguno, por supuesto. Es una novela muy de amor, pero también un poco complicada. No aparece por ningún lado. Se llama Magdalena sin azúcar. Y estoy en duda de qué hacer con él, porque para mí es la mejor novela que he escrito. Incluso mejor que con la que participé en el Premio Nadal y quedé entre los finalistas. sí, quedaste Hace finalista. ya 27 años. Y ahí dejaste de escribir. Sí, ahí dejé de escribir porque me dieron la enhorabuena primero en el mes de noviembre. A mediados de diciembre me dijeron, ahora no te dicen nada, pero entonces sí. Me mandaban una carta. Su novela opta al premio, pues bueno, sale el director de Ediciones Destino diciendo, dice, la duda está entre una novela de temática rural, otra de novela negra y otra de romántica, tal y cual. Y digo, guay, pues esa es la mía, la rural. Soy muy rural, muy de campo, muy de pueblo. Y nada, no recibí respuesta, no gané, por supuesto. Y mandé una carta, entonces no era eso, el teléfono no era algo habitual, y menos el móvil. Y no recibí contestación. Bueno, la contestación fue la devolución de los dos manuscritos. O sea, los manuscritos te lo devolvieron. Sí, me los devolvieron. Y digo, pues mira, de esto está claro que no voy a vivir. Yo soy pobrecico, tengo aquí 1 millón de pesetas ahorrado, aunque me empeñe con otro, me monto un bar. Y se lo propuse a mi hermano dice, no, estás loco, ¿tú crees que un bar? Digo, pues nada, monté un bar ese mismo año y ahí salió el Bar Arenas y ya me olvidé de escribir. Seguí leyendo, me quedaba durmiendo en la taza del váter, no sé cómo le llaman, pero bueno, seguí leyendo y hasta que mi hija se empeñó en que volviese a escribir, que leía algunas cosas mías, se empeñó en que volviese a escribir, pues yo no me planteé volver a escribir. Luego ya me quedé en el paro y digo, aquí hay que meterle, Es el momento. Sí, no, pero me lo planteé más como algo reivindicativo. De hecho, lo que más hice fue artículos de opinión política contra los recortes, contra todo lo que tenga que ver con la situación la política. Sí, bueno, de todas formas, la crisis del mundo editorial tiene, creo, bajo mi punto de vista como contrapartida, la facilidad de las redes sociales, de la comunicación en internet, y creo que la mayoría de escritores noveles ahora recurren a empresas como Amazon
que no te cuesta tampoco un gran esfuerzo como te puede costar el enviar las novelas, porque claro, es que dices, no, tienes que probar y tal, pero hay editoriales que te exigen que lo mandes por duplicado, con doble espacio, que te gastas un dineral en folios y un derroche de papel que me parece absurdo hoy en día, y por duplicado, ¿para qué lo lean? Una serie de cosas, o que no lo lean. Básicamente Hombre, que lo cojan y lo reciclen, sí, porque te lo porque- piden en una cara. Muchas veces dices, ya está, ya tiene papel Yo- para escribirle el niño yo por por detrás. experiencia de compañeros que escriben, hay en editoriales que les llegan tantos manuscritos que miran el nombre del autor para empezar a leer. Claro. Y ya hay gente que es directamente a la basura. Y ahora la moda también, que precisamente es una salida de la crisis editorial, de la coedición, que está muy bien también, porque como que te echan una mano, pero te la echan al cuello, por lo menos yo hablo de mi experiencia también personal. Yo creo que no vale la pena ni el esfuerzo ni el gasto. Tienes las redes sociales para difundir y ver también la acogida que pueda tener. De todas maneras, yo rompo una lanza en favor de algunas pequeñas editoriales como Ediciones Hades. No se la he mandado la novela, se la voy a mandar, esto lo tengo claro, pero quiero que llegue lo más perfecta posible. Se comprometen a leer todo lo que mandas y realmente lo leen. De hecho, Siempre. te contestan y claro, es lo que dice él, decía hace poco en una entrevista. Ningún editor ni ningún trabajador de una editorial se va a martirizar leyendo toda una novela si las primeras páginas no le No convencen. enganchan, Claro. Pero eso, Entonces- eso no pasa a los lectores. Yo una novela, si las 50 primeras páginas no me engancha, me Plegas. cuesta muchísimo seguir leyendo, ¿eh? Y me han recomendado novelas, decir, léete esta que está buenísima, y no te enganchas a las 50. Y a lo mejor es lo que dice Elena, porque también es cierto que los libros hay veces que es que no es el momento. Sí. Que no un libro, por muy bueno que sea, te pilla que no es, lo dejas aparcado y a lo mejor lo coges dentro de un año y te encanta. Sí, no, Pero- a mí me ha ocurrido también lo mismo. Sí, no, pero luego también se supone que la gente que trabaja en las editoriales son profesionales, ¿no? Son gente con cierto nivel o ciertos conocimientos que si te pagan además por el departamento lector. O sea, es que hay editoriales que tienen su departamento lector. No sé, yo creo que es un poquito también falta de profesionalidad o falta de recursos también. Supongo que también, y de todas maneras yo creo que también que lo que vende es el nombre, o sea, lo que ha dicho tu compañera, pues si te llamas Belén Esteban, Ya lo tienes hecho. Ya lo tienes hecho, o sea, no hace falta ni que lo escribas, porque quien escucha a Belén Esteban, desde luego, entra Sabe muchas que no, dudas de exacto, que sea que la haya capaz de escrito escribir ella. siquiera, o sea, Sí, no, yo puedo tener errores que los tengo peor, en acento. Es peor, se lo ha escrito Boris Izaguirre. Bueno, Boris no. Boris no escribe tan mal. No, Boris No, no, Boris no- escribe muy bien. no es mal escritor. No es mal escritor, pero me parece que ponga el nombre Belén Esteban. Ah, bueno, ya, claro, Y pero como es- se dice en el mundo editorial, de negro tenga Boris Izaguirre, tiene narices. Tampoco creo que le hiciera falta a Boris Aguirre. No, Poner- a Boris todas esas cosas seguro que le encantan. Ya. Pero- Bueno, chicos, nos tenemos que ir a Publi. Sí. Sí, tenemos que ir a Publi. Bueno, tenemos que ir a recordamos Publi. simplemente Sí, por favor. El libro Los manuscritos de Teresa Panza, donde los pueden, bueno, en Amazon me imagino que estará, Sí, Casa ¿no? del en Libro. digital, en la Casa del Libro Y en todas las librerías que se encarguen. de De España, en todas De las España. librerías. Sí. España. Sí, de España, incluida Cataluña. Tasca. ¡Asca! Bueno, depende del día que hablemos. bueno, Hombre, también. yo sé que en Barcelona, en Gerona y eso se han vendido unos cuantos. Sí, no, hay que decir, incluida Cataluña hoy. Hoy, que mañana ya no se veremos. sabe. Mañana igual es Móstoles. Y luego cositas tuyas de artículos y todas tus cosas en el blog Cosas de Pinarejo, La Mancha y Castilla, que es tu blog particular de Paco Arenas. Y ahí también la gente que pueda entrar, cotillear y leer todo lo que quiera. Hay hasta recetas. Hasta recetas, pues fíjate. Qué guay. Pues Paco, muchas gracias por haber venido. Pues muchas gracias a vosotros y siento haberme despistado. Estaba convencido de que era esta tarde. Ay, vale. Así que vengo hasta con la pintura. Ah. Pero has venido, que es lo importante. Bueno, pues muchas gracias. Y nosotros Gracias, Paco. encantados. Hacemos una pequeña pausita y continuamos.